Hola, muy buenas noches. Noches aquí en California y días donde se encuentren o tardes donde me vean, donde dependiendo del tiempo en el que están ustedes en sus lugares. Bienvenidos una vez más al estudio en esta noche. Este estudio se titula, si pueden ver aquí atrás de mí está la pizarra. Ya puedes comer del árbol de la vida. Ya se puede comer del árbol de la vida. En esta noche vamos a leer ciertos textos que tenemos aquí ya escritos, que los he estado viendo, y a mí me parecieron muy interesantes estos versículos y capítulos. Yo sé y creo que hay muchos ya que ya conocen, ya han leído. No es algo nuevo para muchos, ¿verdad? Y quizás para algunos hay algo de nuevo, ¿verdad? Pero considero yo que ya muchos saben, tienen conocimiento acerca de estos capítulos y versículos que están escritos aquí en la pizarra. Pero quizás no todos, ¿verdad? No todos han tenido la oportunidad de darle lectura, de leer un poquito de la palabra de Dios. Quizás alguno que otro, ¿verdad? Pero hay una profecía en que la palabra de Dios dice que la tierra será llena del conocimiento de Dios. Esa profecía se va a cumplir, o se cumplió ya. Se cumplió, espiritualmente ya se cumplió, pero literalmente hay personas que todavía, especialmente los jóvenes, ¿verdad? Especialmente los jóvenes no tienen ese tiempo, esa disponibilidad, porque están en una época, en un tiempo en que quizás no les ha llegado, ¿verdad? Entonces, pero hay una profecía que se va a cumplir, es esa, la que dice que la tierra será llena del conocimiento, ¿sí? Eso así, y el Señor siempre cumple sus palabras porque Él es fiel en lo que habla, porque Él es poderoso. Amén. Él así es, y sus promesas son siempre amén. Por eso es que yo creo que yo creo que esto es muy cierto. Y si yo de mi parte puedo contribuir con un poquito, ¿verdad?, de lo que Dios me da, dar de gracias, de lo que uno recibe de gracias de Dios. Entonces en esta noche pues yo doy de gracia lo que he recibido de gracia, ¿verdad? Entonces un poquito de tiempo, quizás me vaya a extender en este estudio, quizás vaya a ser breve, pero sea breve, sea largo, de todos modos la gloria y la honra es para el Señor. Amén. Pues yo quisiera empezar, y por favor, si tienen ahí su Biblia, si tienen ahí su no sé, alguien que tenga una Biblia perdón, alguien que tenga ahí un manuscrito, las Sagradas Biblias, las Sagradas Escrituras, yo les voy a pedir que si me acompañan, ¿verdad?, con esa calma, con esa paciencia, no corramos, no nos apresuremos, porque para todo hay tiempo. La palabra de Dios dice que para todo hay tiempo, tiempo de reír, tiempo de llorar, para todo hay tiempo, tiempo de nacer, tiempo de morir. Así que no nos apresuremos, tomamos nuestro tiempo. Hay que hacer las pausas, ¿verdad? Entonces, y en esta noche, pues, perdón por los errores, si es que me equivoco, desde seres humanos, todos nos equivocamos, ¿verdad? Pero comencemos. Por favor, si me pueden acompañar aquí, vamos a ver Génesis. Vamos a ver ahí Génesis. Vamos a ver acerca del árbol de la vida, Génesis capítulo 2.
Acuérdense, capítulo 2, aunque no necesito tanto repetírselos porque pues aquí pueden verlo. Capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice? ¿Qué dice el Génesis? Génesis es el primer libro de la Biblia, el primerito. Dice así: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios dice que hizo tres tipos de árboles. Hay tres tipos de árboles en el Génesis. Los árboles que producen toda hierba para que Dan se alimentase, árboles frutales que dan semilla, que se alimentase literalmente y que comiera. Esos son los árboles silvestres. Esos son un tipo de árbol que Dios hizo criar, Dios hizo brotar de la tierra todo tipo de árboles, ¿verdad? Deliciosos para que comieran. Pero hace énfasis en dos árboles más. Por eso yo digo, hay tres tipos de árboles. Ahí está el otro árbol, es el árbol de la vida. ¿Sí? El árbol de la vida Dios hizo, no lo plantó, sino que ahí lo puso el Señor. Porque ese árbol de la vida no es terrenal. Ese árbol de la vida no procede de la tierra. Ese árbol de la vida Dios lo puso ahí, pero no es terrenal ese árbol de la vida. Y está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol, ¿verdad? Entonces, esos dos árboles son diferentes a los otros árboles normales de los que producen frutos. Y hasta a la vez existen esos árboles literales, esos árboles naturales que vemos todavía hasta la existencia del ser humano. Las peras, los melocotones, los mangos, etcétera. Ese tipo de árboles todavía están aquí. Pero por eso, como yo decía, hay tres tipos de árboles. Tres tipos de árboles que Dios habla. Habla de esos, los árboles terrenales, que son obviamente para alimentarse, para comer, para nuestro cuidado físico y para que nos nutramos. Pero habla aparte, hay otros dos árboles que son muy especiales. El árbol de la vida, que es el más especial de todos, ¿sí? Y ese árbol, como yo le he dicho, ¿verdad?, es diferente. Y está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero quiero enfocarme un poquito en el árbol del árbol de la vida. En el árbol de la vida quiero enfocarme. ¿Qué era? ¿Era un árbol literal? ¿O era un árbol simbólico? ¿O era un árbol espiritual? ¿Qué era ese árbol? ¿Sí? Entonces, obviamente a través de las escrituras, a través de la palabra, si tú lees un poquito, si tú investigas algo de ese árbol, vas a encontrar cosas interesantes. Vas a encontrar algo interesante, quizás te impacte tu vida. A mí en lo personal fue algo que me impactó, algo que me llegó y que me dejó reflexionando y pensando. Es algo muy sorprendente. El árbol de la vida no es un árbol literal. Para eso vamos a seguir viendo. ¿Se acuerdan de que Dios les dio el mandamiento a Adán y a Eva que de todos los árboles podían comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal? Ese no era un árbol literal, es otra historia ahí, pero quiero enfocarme en el árbol de la vida. Entonces el árbol de la vida, ahí Dios lo puso en medio, pero no era un árbol literal, físico, como lo vemos aquí nosotros afuera en los huertos frutales. Perdón. Entonces vemos que cuando el Señor le da el mandato a Adán y a Eva que no coman de ese árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos desobedecen a Dios y bueno,
tuvo consecuencias la desobediencia. Tuvo sus consecuencias y negativas para Adán y para toda la humanidad. ¿Sí? Entonces, quiero que vayamos viendo, ¿verdad? Acerca de ese árbol, el árbol de la vida. El árbol de la vida, a mí me encanta ese árbol de la vida. Me gusta bastante porque yo ya entendí, gracias a Dios, yo ya entendí que el árbol de la vida es Dios mismo, es el Señor mismo, el árbol de la vida. Perdón, es el Señor mismo, el árbol de la vida. Ellos, Adán y Eva, fallaron. Gracias. Fallaron ellos en el mandato que Dios les dio. Y bueno, desobedecieron, y ya sabes la historia de que pues fueron expulsados del huerto del Edén. Fueron expulsados del huerto del Edén. Si me acompañas aquí al siguiente capítulo 3 del Génesis, capítulo 3, versículo 24, si lo puedes ver ahí. Dice pues así, verso 24: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Cuando Dios expulsa a Adán y a Eva, dice que puso querubines alrededor del árbol con espadas encendidas que daban vuelta para que guardaran el camino hacia el árbol de la vida. ¿Sí? Entonces, no era un árbol literal. Ahorita vamos a ver que no era un árbol literal. Dios tiene su lenguaje. Dios tiene su forma de hablar. Y a veces muchos no comprendemos el lenguaje como Dios habla. Y hay miles y miles de personas que no comprenden la palabra de Dios. Incluso yo también hay cosas que no comprendo, no digo que ya lo sé todo. No, estoy aprendiendo, ¿verdad? Pero sí, Dios tiene su lenguaje, ¿verdad? Hay símbolos y es importante. Y para eso se requiere tiempo, estudiar, leer, ¿verdad? Leer, no de una forma religiosa, sino leer con un espíritu de sensibilidad, un espíritu humilde. Hay que leer y pedirle al Señor que nos dé su iluminación, su entendimiento. Amén. Pedirle de corazón, de sinceridad, que Dios nos ayude a entender, porque si deseamos nosotros aprender qué es, porque hay mucha gente, ¿verdad?, que no lee las palabras de Dios porque se enreda y no le entiende. Pero todo tiene una explicación. Todo tiene una explicación. Solamente que pues pidámosle a Dios y dediquemos tiempo para eso, ¿verdad? Entonces vemos aquí, hemos dado lectura aquí el verso 24. El verso 24 dice que echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino hacia el árbol de la vida, ¿verdad? Entonces, como yo vengo diciendo, el árbol o los árboles, hay árboles que sí son literales, que sí son literales, como los que vemos aquí, esos, porque también tiene símbolos, pero también tiene lenguaje literal, porque dice que el Señor plantó toda hierba que brotara del campo y plantó árboles para que el hombre se alimentara, ¿sí? Eso es literal, pero hay otros que no son literales. Por ejemplo, a los seres humanos Dios utiliza la palabra, a nosotros nos llama árboles frutales. ¿Se acuerdan del Señor que dijo, todo árbol por su fruto se le conoce? ¿Se acuerdan de esa expresión? ¿Verdad? Claro,
Él toma como ejemplo los árboles, pero no tanto se refiere a los árboles literales, a los árboles físicos, sino se refiere al ser humano, a las personas. Sí, hay personas que tienen frutos buenos y hay personas que tienen frutos que pues tienen que lidiar con ello y tienen que aprender. Pero sigamos adelante, que esto está muy interesante. Espero que me vayas siguiendo y espero que no me vayas malinterpretando, ¿verdad? Quiero enfocarme en el árbol de la vida. El árbol de la vida, ¿quién es? ¿Quién es ese árbol? Estaba guardado ese árbol y Dios puso ángeles poderosos, poderosos, que imposible de atravesar y encontrar el camino. Estoy hablando en el pasado, estoy hablando en el Génesis, que ese camino que conducía al árbol de la vida estaba guardado, estaba custodiado por querubines, seres divinos, seres poderosos, seres de amor, seres de otra naturaleza, seres que son de alfa y omega. Esos seres estaban guardando, protegiendo ese árbol. Pero el Señor tenía un plan muy precioso, que no todo el tiempo iba a querer estar custodiado, no todo el tiempo. Él siempre ha querido estar con sus hijos, así como un padre, una madre, así como los padres quieren estar con sus hijos. Quitan toda barrera, buscan la manera para quitar toda barrera y estar con ellos. El Señor no todo el tiempo iba a estar Él custodiado por los querubines, claro, porque Él quiere estar con sus hijos. Amén. Entonces, pero fue en esa ocasión que sí, cuando fue el principio en el Génesis, recién la caída de Adán y Eva. Vamos a ver qué dice San Juan. Si ven ahí, San Juan capítulo 15, versículo 1. Ahí vamos a ver quién es el árbol de la vida. Muchos, gracias a Dios que muchos ya saben quién es ese árbol de la vida. Gracias a Dios, ¿verdad? Quizás para ti que tú ya sabes eso, quizás esto no es nuevo, ¿verdad? Quizás ya lo sabes, pero pues gracias a Dios que ya lo sabes, gracias por ti, ¿verdad? Y pues gracias a Dios por aquellos que también lo saben, porque lo van a saber, porque es el plan de Dios que lo sepan. Amén. ¿Qué dice qué dice San Juan capítulo 15 y verso 1? Vayamos a ver, acompáñenme en este versículo. San Juan 15. Aquí lo tengo, ya está. Amén. Dice así, San Juan capítulo 15, versículo 1, dice, hablando el Señor Jesucristo, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que dé más fruto. ¿Te das cuenta? Dice, yo soy la vid verdadera. ¿Qué es la vid? La vid es el árbol, es un árbol. Esa es la vid. Dice, vosotros sois los pámpanos. Pregunta, ¿qué es un pámpano o qué son los pámpanos? Los pámpanos son las ramas. Son las ramas. ¿Ok? Esos son. Estuve viendo, me metí a leer un poquito, a buscar qué es los pámpanos. Descubrí que los pámpanos son las ramas. Esos son los pámpanos. Y la vid es el árbol que tiene la vida, que es un árbol genéticamente, que está, digamos así, vamos a poner un ejemplo, un árbol que está plantado. Ese árbol lo apodan o le cortan una rama, ese árbol sigue vivo. Ese árbol no depende de las ramas, ¿verdad? Sino que las ramas se secan. Al cortar las ramas de ese árbol, se seca.
Entonces el Señor dice, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. O sea, yo soy el árbol de la vida. Lo que está diciendo el Señor aquí, yo soy el árbol de la vida y ustedes son las ramas. Amén. Espero que me vayan siguiendo y espero yo que sea un poco claro, que me vayan entendiendo, ¿verdad? Entonces es el Señor Jesucristo, es el Cordero de Dios, es Jesucristo mismo, el árbol de la vida, aquel árbol de la vida que estaba en el huerto del Edén y que fue guardado por querubines, ¿sí? Los querubines guardaban ese árbol de la vida, guardaban el camino hacia el árbol de la vida. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Entonces Él es ese árbol que estaba allá en el Génesis. Era el Señor Jesucristo, es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios que ya lo sabes, pero gloria a Dios por aquellos que no lo saben. Gloria a Dios, porque ese es el propósito de Dios, de que lleguen a saber, de que ya ahorita, en este tiempo, desde que el Señor vino, murió y resucitó, nuestro Señor Jesucristo, ahora podemos comer. Por eso yo clasifiqué este mini estudio en que ya puedes comer del árbol de la vida. Si lo puedes ver de ahí, así lo clasifiqué yo, este título. Ya puedes comer del árbol de la vida. Y ese árbol de la vida es para vida eterna. No vida eterna física, sino vida eterna espiritual. Ya el Señor ya nos dio de ese árbol y ya todos pueden comer. Ya todos tienen acceso a comer el árbol de la vida. Por eso, si tú estás esperando, o si yo estoy esperando a morirme para comer del árbol de la vida, pues estoy un poco equivocado, porque no es un árbol literal. No puede haber dos árboles que te den vida. No puede ser un árbol físico que te dé vida eterna, y no puede ser nuestro Señor Jesucristo otro árbol que también te dé vida eterna. No, no es así. Porque muchos dicen en Apocalipsis, pero Apocalipsis dice, bienvenido, bienaventurado todo aquel que tiene acceso al árbol de la vida, de ese comerá. Pero no es un árbol literalmente. No hay vida eterna que un árbol literal de vida eterna, sino que el árbol de la vida es Jesucristo mismo. Dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Sí? Eso fue lo que dijo el Señor. El que cree en mí vivirá eternamente. ¿Crees tú eso? Entonces, si tú crees en el Señor Jesucristo, tú tienes vida eterna, eternamente. No necesitas comer de un árbol literal. ¿Me entiendes? Entonces, es el Señor Jesús, Jesucristo mismo. ¿Sí? Amén. Él es el árbol de la vida. Fuera de Él no hay vida eterna. Fuera de Él no existe la vida. No hay ningún árbol no hay ningún árbol literal que te pueda dar vida, que te pueda otorgar vida eterna, cuando Él es la vida eterna. Entonces, al oír tú la palabra del Señor Jesús, el Señor Jesucristo, al oír su palabra, automáticamente tú estás comiendo de ese árbol. Ya estás comiendo. Ya estás comiendo. No vas a llegar a comer. Si tú estás escuchando la palabra en este momento, en esta hora, en ese lugar que tú te encuentras, tú ya estás comiendo es de ese árbol de la vida. O donde tú vayas y estés escuchando palabra de Dios, palabra de Jesucristo, ya estás comiendo tú de ese árbol. Porque el comer es su palabra. ¿Qué es lo que comes? No comes físicamente, sino comes tu espiritual. Nuestro espíritu come, pero no come por la boca, sino que come por el oído. Por ahí come nuestro espíritu. ¿Y come qué? Come palabra de Dios. Come palabra de Dios, eso es lo que come nuestro espíritu. Entonces, si vemos,
hay más textos, ¿verdad? Entonces que se relacionan con cuando es árbol se relaciona con algún personaje. Cuando Dios dice árboles, está refiriéndose a un personaje o a personas. Así les llama. Amén. Y para eso pues yo escribí referencias bíblicas que ustedes pueden ver aquí en la pizarra. Pueden verla aquí. Tengo otros versículos que he escrito, si pueden aquí acompañarme. Marcos, vamos a ver Marcos capítulo 8. ¿Qué dice Marcos capítulo 8? ¿Se acuerdan ustedes que había un ciego de nacimiento? Ese ciego nació ciego, ese ciego creo que lo llevaron a la presencia del Señor en ese tiempo. Vamos a ver qué pasó esa escena, qué fue lo que aconteció. Acompáñenme para que veamos aquí en Marcos. Marcos 8:22. Vamos a empezar del 8:22. Todo lo que estoy hablando es bíblico. Es bíblico, nada es fábula. No hay fábulas aquí. Todo está escrito, está registrado. Por eso es que yo he puesto las referencias bíblicas. Porque, como yo ya lo he venido diciendo, no te puedes salir de la palabra de Dios. No. La verdad que no te puedes salir de ella. Porque ahí está nuestra seguridad. La palabra de Dios es el único libro que te habla verdad. Es el único libro que te ofrece la pura verdad, 100% verdad. Es el único libro confiable. No te salgas. Si yo me salgo, pues tengo que rectificar, ¿verdad? Pero estoy yo, con la ayuda de Dios, estoy basándome aquí en lo que está escrito. Amén. Vamos a ir avanzando, ya voy a ir terminando. Poco a poco vamos a ver aquí en Marcos capítulo 8, versículo 22. ¿Qué dice tu Biblia? ¿Qué dice tus escrituras? Dice así, la mía dice esto. Aquí está la anécdota, la historia. Dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Verso 23. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó afuera de la aldea y escupió en sus ojos. Jesucristo. Y le escupió en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, el ciego, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Fíjate qué tremendo. Cuenta aquí la historia que esa escena, que fue real, dice que le llevaron un ciego de nacimiento. Entonces dice que el Señor le escupió saliva y le puso en sus ojos. Entonces le pregunta el Señor al ciego, ¿qué es lo que ves? Y el ciego le pregunta, dice, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Dale lectura con calma. Cuando tú estés a solas, estés ahí en tu casa o en tu despacho, en tu sofá, donde te encuentres, en tu carro, dale lectura a Marcos 8, capítulo 8, verso 22, 23 y 24. Y te vas a descubrir que realmente esto aconteció. Entonces, si puedes ver que el Señor tiene su lenguaje, entonces a los hombres le llama árboles, ¿sí? Obviamente el árbol superior, el árbol que da vida a los demás árboles, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el árbol principal, el árbol de la vida, y nosotros somos los pámpanos, ¿sí? Entonces hemos estado viendo que
que el Señor tiene su idioma y es necesario que nosotros vayamos entendiendo sus símbolos, su manera de hablar, para que vayamos entendiéndole y la escritura se nos haga interesante. Amén. Y bueno, vamos a ir avanzando un poquito más rápido, ¿verdad? Ahora, si pueden acompañarme al próximo capítulo del próximo libro, que es el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 17, versículo 17, capítulo 17, versículo 8 y 9. Ya voy a ir terminando. No se desesperen. Ya voy a terminar. Jeremías. Jeremías. Ay, 17. Amén. Jeremías, ya voy a ir terminando. Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Dice así: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es que el Señor le llama a los hombres, a los seres humanos, árboles? ¿Sí? Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Porque será como árbol plantado junto a aguas. ¿Sí? ¿Te das cuenta cómo es que hay símbolos, hay un lenguaje, hay un idioma? Incluso en México, allá donde yo nací, en mi pueblo, ni se hablan por nombres, se hablan por apodos. Pero es un lenguaje que ellos usan. Entonces nosotros aquí tenemos nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresar. Dios así también, ¿verdad? Entonces, si aprendamos de Dios, aprendamos de Él, porque todo lo que aprendamos de Él es plenamente bueno. Bueno, ya voy a terminar con este último versículo. Ya los quiero cerrar esta pequeña cápsula porque quiero avanzar. Quiero que me acompañen aquí a los Salmos. El libro de los Salmos, quiero que por favor, si tienen ahí sus escrituras, vámonos a Salmos. Y ya con estoy cerrando prácticamente por hoy. Salmos. Ya lo tienen, Salmos capítulo 1. Es la primera hoja del primer libro de Salmos. La primera hoja, capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Perdón. Salmos. ¿Qué dice Salmos?